sectas involucradas en el tráfico de menores en México son una realidad y no importa que sea año nuevo, tenemos que hablar de esto. Él es Joel Alter, el supuesto líder de la secta Leptahor de origen judío ultraortodoxo, la cual ha estado involucrada en el tráfico de menores, explotación infantil, matrimonios forzosos, en diferentes países como Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y sí, México. Y aquí no importa el partido, no importa la religión, no importa la ideología, esto está mal. Y aunque en México tenemos muchísimos problemas como la corrupción del gobierno actual, la inseguridad, la falta de educación, la inigualdad, tenemos que abrir los ojos ante este gran problema el cual enfrentamos. México enfrenta una crisis de más de cientos de miles de personas desaparecidas, las cuales han sido reportadas por sus familiares. Para que nos demos una idea, tan solamente en el 2025 hubieron alrededor de 40 personas desaparecidas al día. Les recuerdo el caso de La Diabla. La Diabla es una mujer la cual formaba parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, la cual se encargaba de secuestrar mujeres prometiéndoles cesáreas clandestinas para después proseguir a asesinarlas y venderles sus hijos a parejas homosexuales en los Estados Unidos. El caso de Joel y La Diabla dejan varias cosas claras en México. La trata de menores genera miles de millones de dólares, sin embargo no tiene ningún tipo de consecuencia política. Por amor a Dios, el 50% de estas víctimas son menores de edad. Sin embargo, es más importante para el gobierno salir a festejar que ya la clase media está ganando 300 pesos al día o que cuando doxean a proyecto escolar va a ir Harfuch al rescate. Yo me pregunto por qué no el gobierno mexicano va al rescate, pero al rescate de esos mexicanos los cuales han desaparecido a través de los años. Y sí, mientras el gobierno en turno se llena de orgullo diciendo que los homicidios van a la baja, adivinen qué está aumentando: las desapariciones. Si en México los homicidios van a la baja y las desapariciones aumentan, ¿no será que dejamos de contar muertos y empezamos a ocultar vidas? Esta es una reflexión para todos los mexicanos que están viendo este video, que nos demos cuenta de lo que hemos normalizado en este país. Porque la pregunta no es por qué existen este tipo de redes, porque creo que eso ya sabemos por qué. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que México haya permitido que este problema crezca a tal medida que genera miles de millones de dólares y a tal medida que han desaparecido más de 100,000 personas? Y cabe recalcar que no todas estas desapariciones son por la trata de personas, pero hay que resaltar el problema que es que el gobierno mexicano no ha puesto manos en este asunto. Año Nuevo es un momento para reflexionar, pensar y ponerse metas y objetivos. ¿Por qué el gobierno mexicano no puede volver uno de sus objetivos a acabar con este gran problema que tenemos de desapariciones y de la trata de personas? ¿O será más fácil seguirle mintiendo al pueblo? Qué raro, ¿no? Cállate, que Morena está escuchando. Mira esto. Se tiene que garantizar el derecho de las audiencias, que ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información que es constitucional. Y ya viene un proceso en donde en unos meses tienen que tener pues todas las garantías para que cualquier ciudadano o ciudadana pues pueda decir no me estás informando adecuadamente. Entonces ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo. Wow, 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 maravillosa jugada, el derecho de las audiencias. Qué bonito, te lo voy a explicar y te vas a preocupar. Y qué mejor manera de explicar que con un ejemplo. Eduardo Verástegui fue entrevistado por Sabina Berman para el Canal 11 y el Canal 14, canales públicos que tú y yo pagamos con nuestros impuestos. ¿Y qué creen? El gobierno decidió censurarla porque rompía el derecho de las audiencias. ¿Pero qué audiencias? Si todavía no lo han publicado, todavía no saben la reacción de la gente. Y audiencias de derecha, audiencias de izquierda, audiencias que piensan algo, audiencias que piensan otra cosa. Solo son audiencias lo que piensan como Morena. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esa ley? Sí, como siempre, el gobierno va a utilizarla para censurar a diestra y siniestra. ¿Y qué dice la presidenta de esto? En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura. Decir que no existe la censura en un país donde asesinaron a 13 periodistas el año pasado. Decir que no existe la censura en un país donde una diputada de tu movimiento puede censurar a una ciudadana, pedirle que se disculpe durante 30 días. Sí, estoy hablando de Diana Karina Barrera. Sí, ¿de quién quieres? Esposa de Sergio Gutiérrez Luna. ¿De qué movimiento también? De Morena. Y lo mejor de la historia y lo peor, este tipo de gente pueden seguir haciendo campaña. ¿Por qué? Porque utilizan la propaganda del Estado para que a todos se nos olvide que son los corruptos y los cínicos. ¿Quieres más? Bueno, la presidenta municipal de Acapulco acusada de robarse 890 millones de pesos. Todos nos acordamos, ¿no? ¿Cómo olvidarla? Bueno, mandó a censurar periodistas por andar difundiendo notas diciendo que era una corrupta. Y eso y muchísimas más cosas, cuando se mandó a hacer fotos de 300,000 pesos para repartirlas en el municipio. También cuando se compró un collar de 300,000 pesos y dijo que se lo regaló el pueblo porque el pueblo la quiere mucho. También, ¿cómo olvidar a Rocío Nagle, la corrupta de Veracruz, gobernadora? Esa sí está más fea la situación, que a un periodista lo acusó a través de la Fiscalía de terrorismo. Pero tú no te atreves a llamar terroristas a los narcotraficantes. Y así puedo seguir todo el día con los casos de censura. Ah, mira, uno más cuando Gerardo Fernández Noroña mandó a un ciudadano que pensaba diferente y lo insultó en el aeropuerto a pedir disculpas
enfrente de todos. ¿Sí? ¿No se acuerdan de ese evento? ¿No es decir que no existe censura? ¿No es decir que no existe una policía del pensamiento que ustedes controlan? No seamos tan tontos. Llegó el momento en el que el gobierno está imponiendo una manera de pensamiento único. Un pensamiento que los fortalece a ellos y nos debilita a nosotros como nación. No nos callemos, sigamos compartiendo, sigamos alzando la voz. Somos muchísimos los que ya estamos cansados y los que estamos dispuestos a seguir compartiendo la verdad. Sigamos incomodando al poder familiar. Un abrazo. La burocracia mexicana vuelve a hacer lo que mejor sabe, mentir con descaro y confiar en que nadie revisará los números. Pero esta vez la mentira viene con petróleo, con Cuba de fondo y con una soberbia tan grande que ya ni se molestan en disimular. El gobierno asume que los mexicanos llevamos una P en la frente y que basta una conferencia para borrar documentos oficiales, reportes internacionales y datos de sus propias dependencias. Los hechos son simples y por eso incomodan. Primero, el envío de crudo a Cuba se disparó de forma obscena bajo el actual gobierno. No es más o menos lo mismo que antes, como lo dice Sheinbaum, no. Los datos del Financial Times muestran un salto brutal de envíos marginales en sexenios pasados a los 17 millones de barriles en 2025. Más de $1,000 millones en petróleo para un régimen represor y quebrado sin consultar al Congreso ni a un solo ciudadano. Segundo, el caso del huachicol fiscal. El buque Challenge Poseidon no transportaba 10 millones de litros, como informó el secretario de Seguridad, sino 20 millones según el SAT y el manifiesto aduanal. 10 millones de litros simplemente desaparecieron del discurso oficial. Error, encubrimiento, negociación en lo oscurito. Pues vete a saber, pero la Fiscalía General, fiel a su costumbre, no investigó nada. Mientras tanto, Pemex, esa misma empresa que ayuda a Cuba, anuncia que no pagará a sus proveedores hasta el siguiente sexenio. 8 años de espera para empresas mexicanas que sostuvieron a la petrolera, mientras el dinero fluye sin pudor hacia una dictadura extranjera. El plan de pago cubre apenas 5.6% de una deuda que ya supera los 517,000 millones de pesos. El mensaje es brutal. No hay dinero para cumplir, no hay para medicinas, no hay para seguridad, no hay para invertir en un mejor país, pero sí para regalar. No hay transparencia, pero sí propaganda. No hay vergüenza, pero sí cinismo. Y así, ¿todavía esperan que les creamos? Te leemos en los comentarios. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, noche para todos ustedes. En este viernes ya fin de semana, acercándose el fin de semana, ya a unas horas nada más. Si consideramos el fin de semana como sábado y domingo, ¿no? Para la gran mayoría así funciona, sábado, dominguito es fin de semana, viernes es el previo a ello. Y ya es cuando mucha gente empieza algunas personas empiezan a celebrar el fin de semana porque trabajan de lunes a viernes. Hay muchísima gente que en este país trabaja los fines de semana y prácticamente los fines de semana no existen como descanso, ¿no? De hecho son las fechas más importantes, los días más importantes de ventas, de consumo, de cosas. Por ejemplo, toda la gente que trabaja en tiendas departamentales de autoservicio y demás, no existe esto del fin de semana como diversión para ellos, pero es normal, digamos, en una sociedad y en una... Yo recuerdo hace muchos años, pues qué les puedo decir, yo creo que ya fácilmente 40 años, tuve la oportunidad de ir con mi padre, en paz descanse, a Canadá. Fuimos a Vancouver y casualmente llegamos en un sábado. Para el domingo, porque hicimos un viaje muy agradable, muy bonito, algo pesado por Estados Unidos y Canadá, pero Canadá particularmente, esta ciudad de Vancouver, hermosa en verdad, sigue siendo una ciudad muy bonita. Insisto, yo les hablo hace 40 años, Vancouver era
totalmente diferente a lo que hoy día es, ¿no? Vancouver en Canadá. Total y completamente diferente. Ya ese Vancouver que yo conocí hace 40 años. No, ya hoy día tengo buenos amigos viviendo en Vancouver. Y no, nada que ver, ¿no? Nosotros llegamos a Vancouver y no había nada al siguiente día abierto. Quisimos ir a unas tiendas, quisimos ir a comprar algunas cosas y todo estaba cerrado. Luego, pues nos agarró el hambre, ¿no? Bueno, fuimos a un Pizza Hut, cerrado. No había nada abierto en aquel tiempo, ¿no? Hoy día, sin duda, será algo completamente diferente. Pero en aquel tiempo no había nada. Fuimos a un centro comercial, hermoso también, lleno de árboles. Ya era por fechas, nos acercábamos al invierno. Ya unas zonas estaban nevadas, paisajes de verdad increíbles, pero no había nada abierto. Todo estaba cerrado. Por ahí encontramos un restaurancillo y pues ahí comimos, pues era lo único que estaba abierto, ¿no? Alguna tiendilla, recuerdo también, de abarrotes, que son considerablemente diferentes a las de México, y compramos algunas cosas, un pan, jamón, es más bien una especie de Oxxos o Super 7 en estas tienditas. Compramos algo, leche, y tuvimos que cenar en el hotel, porque insisto, no había nada abierto en domingo, ¿no? Yo les decía hace unos días, lo mismo en México pasaba, ¿no? Ustedes salían a las 11, 12 de la noche en coche, en la Ciudad de México, en el periférico, y no se atravesaban con un alma, ¿no? No había nadie, todo vacío. Yo recuerdo la época inconsciente de juventud, ¿no? Cuando unos amigos queríamos echar carreritas en coches, nos íbamos al periférico, y de una zona del periférico hasta lo que es la zona del Toreo, era una carrerita de, pues órale, ida y regreso, ¿no? Se puede decir que corrías con tranquilidad, porque si te matabas solo. Esto es, no te llevabas a nadie, ¿no? No había nadie, no circulaba nadie. A estas horas, más o menos medianoche, de verdad, era una que otra alma en el periférico del estado a la Ciudad de México, para todos aquellos que ubican la Ciudad de México. Y una vez venía echando carreritas con mi hermano desde San Ángel hasta casi la salida de Querétaro. Nos hicimos 28 minutos. Era atravesar toda la ciudad. Pero otra vez no había nada de tráfico. Porque esas horas 11, 12 de la noche, de verdad, ya no encontraban un alma. Hoy día es increíble que podemos encontrar muchos vehículos a esta hora, ¿no? Porque insisto, las cosas han cambiado. Simplemente la cuestión de población en México ha cambiado de hace 40 años. El otro día yo les hablaba de algo en donde hablábamos, creo que en los 60s, donde checando la población era precisamente por ahí 45, 50 millones de mexicanos, ¿no? Y con la información en mano, ¿no? O sea, con Google, a ver, Google, ¿cuál era la población más o menos en México en 1960? ¿Por qué hablaba yo? Medio me acuerdo. Hablaba yo de cómo se esperaba que México se volviera país de primer mundo
antes que China, antes que Oriente, por la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo veía que México se iba a volver de primer mundo, iba a crecer tremendamente en los 60. Todo el mundo apostaba que México iba a ser una superpotencia, al menos económica, en los 60, antes que Oriente. ¿Y qué les digo? Que México sigue prácticamente igual, pero Oriente son prácticamente los líderes, los jefes, los mandamás en cuanto a economía se refiere, ¿no? De Estados Unidos se podrán decir muchas cosas, y Estados Unidos es una potencia militar, pero no económica. Nada más con esta deuda que Estados Unidos tiene, la más grande del mundo, con eso tienen o se tiene para hacer un balance. A Estados Unidos no le importa, porque creen que ellos son, como mucha gente hoy día dicen, los Salinas Pliego del mundo, ¿no? Esto que mucha gente comenta de la deuda de Salinas Pliego, que ya la negoció, tengo entendido que ya pagó una cantidad y va a pagar otra cantidad mensualmente por creo 18 meses, ¿no? Esto es, ya quedó saldada de alguna manera su deuda. Para que Estados Unidos se pueda deshacer de esta deuda externa que tiene, muchos especialistas han dicho que esto es imposible. Pero mucha gente sigue idealizando a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya no es lo que solía ser. Y Estados Unidos siempre ha sido, como gobierno, yo sí puedo decirlo, y lo digo sin problema, una porquería. Ha experimentado con su gente, ha hecho... fíjense que Estados Unidos hace un poco lo que los alemanes hicieron en la Segunda Guerra, ¿no? No solo fue esta cuestión racista del fascismo, sino todo el daño y todo el dolor que provocaron. Es una época, la del fascismo, en donde se experimentó de una forma bestial, de verdad, porque no hay otra forma de podría yo referirme con malas palabras, con groserías a ello, pero no, porque aún las palabras, esas groserías, se quedarían muy cortas con lo que este trastornado mental le hizo a muchísima gente. Mengele Gatell, el líder de muchos de estos experimentos, es que algunos de estos experimentos de verdad fueron inhumanos, pero de verdad con un, podría yo atreverme a decir, odio a la humanidad, pero porque esto no pudo haber sido en aras realmente de la ciencia, ¿no? Esto obedece a trastornos mentales graves. Se experimentó, como hoy día sigue habiendo algunos descerebrados, tratando de mezclar genética humana con animales, ¿no? Yo no sé de verdad qué cabeza, qué mente, qué trastorno tiene que tener una persona para querer mezclar genéticas humanas con animales, ¿no? Digo, yo no sé qué quisieran crear, por ejemplo, si se pudiera, de mezclar a un humano con un gato, ¿no? Una persona que camina en 4 patas, una persona que maulle y tenga cola. No sé, de verdad. Esto es de una ¿cómo decir? Enfermedad. Pero una enfermedad sin límite, ¿no? Para los que tenemos una cierta ideología con respecto a la religión,
Alguna vez leía que entre especies la genética no funciona porque Dios así lo quiso, ¿no? A veces explicar algunas cosas con religión resulta más fácil, ¿no? Para no entrar en trastornos mentales de gente, ¿no? Pero decía, en su infinita sabiduría, Dios creó la incompatibilidad genética entre especies, ¿no? Precisamente para que éstas no sucedan. Los puristas, los científicos, otro tipo de gente va a decir que nada tiene que ver con eso. Bueno, a mí me gustan a veces las explicaciones simples, ¿no? Y no es que las acepte del todo, pero es bueno, ¿no? ¿Para qué nos metemos en líos? Porque ¿qué necesidad habría de mezclar, por ejemplo, a un humano con un gorila? O mezclar a un humano con un caballo, o un caballo con un perro. No sé, o sea, es que es de verdad, es de enfermos. Esto mismo se buscó en Alemania con un odio tremendo hacia el ser humano porque se experimentó con ellos de formas groseras. Estados Unidos hizo lo mismo. Esta cuestión que tienen de drogadicción hoy día en el país, el país más con más drogadicción en el mundo, obedece a esto. Algo que ellos como gobierno crearon. Ni siquiera es una cuestión que alguien más creó o que alguien más hizo. No, lo hicieron ellos. En este afán de controlar a la gente, le suministraron drogas para que de esta forma empezaron con el dichoso LSD, precisamente como una forma de controlar a su ciudadanía. Experimentos que se salieron de control. Pero ¿por qué digo enfermos? Porque lo hicieron con su propia gente. Ni siquiera fue cosa de que hubieran ustedes dicho se fueron a una población allá a África y experimentaron con ellos, que también lo hicieron. El ébola, ¿no? Pero lo hicieron con su propia gente. Y de repente cuando yo volteo y veo a México, que ya no a nivel genético, pero están experimentando con la gente, con sus programas, con sus formas, con sus loqueras, ¿no? Yo vivo sorprendido cómo la gente vende su alma al diablo por 3,000 pesos que el gobierno les da mensualmente, ¿no? Yo veo este ejercicio, por ejemplo, de Oaxaca, en donde se encontraron todas las tranzas habidas y por haber, ¿no? Votaron muertos, el viejo PRI, pa' pronto, ¿no? Votaron muertos, votaron menores de edad, votaron niños, había un padrón, por llamarle de alguna manera, de 5,000 personas y votaron 10,000. En esto de la revocación de mandato de este pedazo de imbécil de Oaxaca. Casillas Zapato, casillas que podían votar 100 personas, votaron 120. Y la gente justifica todo esto. Veía una entrevista que le hizo a Azucena Oresti, a la hija de este personaje que están culpando, el maquinista del tren, del accidente del interoceánico. Y dice la hija, por información directa de su papá. Primero salió esto de la velocidad. Yo nada más quiero que cualquiera de ustedes me diga, porque ya están los achichincles de la maldita narcosecta criminal de Morena defendiendo y acusando y atacando, ¿no? No, para eso son re buenos. Los bots.
Además, porque tengo claro que casi la mayoría que defienden y que dicen algo al respecto son bots. Son granjas de bots. Pero bueno, es increíble porque dice esta dama, dice, es que mi papá me dijo, le pusieron una máquina atrás que es un peso extra que no debía de llevar. Ya Carlos Loret se encargó de demostrarnos todas las inconsistencias y todos los errores en las llantas, en el velocímetro, en lo que ustedes me digan. O sea, esta era una cochinada. Esta era una porquería mal hecha, ¿no? Por donde lo vean y por donde lo quieran ver. Pero sumada a otras cosas, como dice, le pusieron una máquina atrás que se la tenía que llevar. ¿Por qué? Era un tren de pasajeros. No tenía por qué llevar una máquina atrás. Dice la hija, es que mi papá, desde una persona altamente experimentada en el manejo de trenes, decía, es que mi papá lo dijo, desde que nos la pusieron, desde que la engancharon, da una frase que puede ser de interpretación, dice, el tren se hundió. Yo supongo que lo que se refería era que se asentó, que se sintió la diferencia con esa máquina atrás, ¿no? Ya Carlos se encargó de decirnos que los vagones eran muy largos para esa vía y una serie de cosas técnicas y demás, ¿no? Pero ahí están los achichincles, lamebotas, lamescrotos de Morena, disculpando todo eso con esas excusas baratas y chafas que no nos la venden a gente que sí estudiamos, ¿no? Yo hablaba ayer de los peraltes y una serie de cosas que estaban mal. Bueno, Carlos anoche nos acabó de rematar con lo que estaba mal. Y yo les decía, yo quisiera que alguno de ustedes se suba a un vehículo donde no sirva el velocímetro y me digan a qué velocidad van. Esta máquina no tenía velocímetro. Las reglamentaciones extranjeras, mundiales, en ciertos aspectos, existen por una razón. Nos daba la nota también con Ciro Gómez Leiva que estos vagones no deberían de estar en funciones. Según estas asociaciones, estas personas que muchos saben de trenes a nivel mundial, dicen que un tren de más de 40 años, unos vagones, una máquina de más de 40 años, ya no debería de estar en función. Y tiene todo el sentido si ustedes aplican la razón a las cosas. Ya no vamos a hablar de matemáticas, de ingeniería, de simplemente la razón. Yo lo he dicho en este canal, la razón nos lleva, la lógica elemental, básica, nos lleva a pensar de cierta forma y de ciertas maneras, ¿no? Nada más con la lógica y la razón. ¿Por qué? Porque creo que todo el mundo entiende que las cosas han cambiado a como eran hace 40 años y más los que lo vivimos, ¿no? Platicaba yo con un familiar hace unos días porque nos fuimos cuando apareció el Nintendo, ¿no? El Atari, perdón. Y comentábamos, sí, yo lo tenía. Un aparato que tú conectabas a tu televisión de cinescopio, ¿verdad? Que eran unos jueguitos bien elementales. Muy básicos, ¿no? Pero fueron una sensación. Ya no hablemos del PlayStation 5 o el Xbox más reciente, ¿no? No, porque ya estamos hablando hasta de gráficas en 4K y que son propias para poder ver en pantallas de alta definición y demás, porque si no lucen, no se ven bien, ¿no? Ya son imágenes casi realistas, ¿no?
Y poco nos faltará para brincar a la inteligencia artificial o a esta forma de visualizar las cosas con lentes y demás. Yo vi sorprendido también una laptop que están promoviendo por ahí en algunos canales de tecnología, en donde tú te pones unos goggles. Ya la laptop ya no tiene ni pantalla. Ya no hay un monitor. Te pones tus goggles y puedes tener hasta 3, 4, 5 pantallas abiertas, trabajando con cada una de ellas de forma independiente, ¿no? No, es asombrosa la tecnología. Yo eso es lo que amo de esta modernidad y de cómo yo pasé de las televisiones en blanco y negro de cinescopio a ver estas tecnologías. Yo sí sigo el precepto de renovarse o morir. No, sin duda me renuevo. En esto pasa lo mismo porque, como les decía con lo del tren interoceánico, ya no hay manera de ocultar nada. Antes, ¿qué hacían los gobiernos? Del PRI, del viejo PRI. No del nuevo PRI llamado Morena, no, del viejo PRI. El PRI, el gobierno, podía matar a gente y nadie sabía nada. Nadie se enteraba de nada. Simplemente hacían un levantón con un personaje incómodo y no lo volvíamos a ver. Pero nadie se enteraba. Te enterabas con el tiempo, ¿no? Y sabías que eran unos corruptos asesinos y tranzas, sí, pero no podías comprobar nada, porque todo quedaba en la opacidad. Esa misma opacidad existe hoy día con esta narcosecta maldita de Morena, dentro de ellos. Pero ¿qué sucede? Hoy día tenemos dispositivos, tecnología, información y todo lo que ustedes quieran y llamen, ¿no? Sucede este accidente, una persona se baja del tren, empieza a grabar las vías y encontramos que hay durmientes de madera podridos, con balastro en malas condiciones, con unas vías que no eran las adecuadas. Y todo esto además está en el expediente de la Procuraduría que nos mostró Carlos Loret, ¿no? Desgaste en llantas, desgaste en todo, etc. Viene esta información con la hija del maquinista que le dice, no hija, es que los trenes estaban mal, no traían velocímetro, nos cargaron una máquina. ¿Y qué pasa con todo esto? Que resulta que nos enteramos en tiempo real de todo ello. Que viene un avión de Estados Unidos y aterriza en Toluca y la gente lo ve y lo filma, un avión militar estadounidense, y por más circo, maroma y teatro que han hecho en el gobierno, ahí está el video. Y hay información que nos dice que aterrizó al mismo tiempo un avión militar en Tijuana. Pero de esto, curiosamente, nadie ha hablado nada y nadie ha dicho nada. Ayer, no sé, hoy en la mañana, yo por lo menos, hoy en la mañana me enteré que esto del FBI y el avión del FBI que estaba en la Ciudad de México para detener a un canadiense criminal, nadie debió haber enterarse de eso. Resulta que el director del FBI cometió una indiscreción que no debió haber cometido. Se emocionó. Digo, parecía niño, ¿no? Porque eso fue. Simplemente este señor se emocionó. No debía decir que lo habían detenido ellos, porque hay que mantener las formas, ¿no? Esto, no sé si valga la comparación, ¿no? Pero es como esta gente que llega con una... Yo tuve un amigo una vez que llegó a una fiesta con una escort. Estas damas que les pagas por compañía, ¿no? Pero las escorts, algo que tienen, una característica de ellas, es la intelectualidad. Son mujeres muy inteligentes, algunas de ellas universitarias y con un grado de estudio tal vez superior. Son mujeres muy inteligentes, más allá de la parte sexual que se pueda dar con ellas. Y todo se paga, ¿no?
no son mujeres baratas en el sentido económico, ¿no? Salir con una escort hoy día estamos hablando de por lo menos 3,000 pesos nada más por un rato que te acompañen, si lo único que quieres es compañía profesional para una fiesta, para quedar bien o qué sé yo, ¿no? Nada más para eso ya te costó no menos de 3,000 pesos. Si quieres hacer algo más o quieres ir a algún otro lugar con ella, pues es otra lana, ¿no? Y lo hay también para todos aquellos que me puedan criticar hablando. No, también para mujeres, ¿eh? Están los gigolos. Curioso, a las mujeres se les dice escorts y a los hombres se les llama gigolos, ¿no? Que también son escorts, pero masculinos, ¿no? Y también los hay. Hombres a los cuales mujeres de alto nivel, a veces ejecutivo y demás, contratan para verse bien en una actividad, en una junta, en una salida laboral, para algún congreso o algo. Sí, también hay hombres. Mayormente se verá el caso de mujeres, pero también hay hombres. ¿Y a qué voy? Que todo mundo, cuando vemos o conocemos a esta gente, este amigo cuando le digo llegó a una fiesta, oye, ¿cuánto te costó, no? Nadie preguntó dónde la conocí, porque además, no digo nombres ni digo nada, ¿no? Pero era un hombre casado. Y todos sabíamos que era un hombre casado. Pero esa no era su esposa. Una mujer muy, muy guapa. Y decías, oye, ¿cuánto te costó, brother? Todo mundo lo sabía. Vuelvo, son estos secretos a voces. Todo el mundo lo sabe. Pero hay que cuidar las apariencias, ¿no? El gobierno está funcionando igual. Todo mundo sabe que hay corrupción, que hay tranzas, que hay nexos con el crimen organizado. Carlos nos mostraba una nueva también, ahora de un exgobernador en el Estado de México, de Ecatepec, ¿no? De cómo extorsionaron a negocios, a empresas, a pequeñas empresas medianas, para supuestamente donaran dinero para una universidad que nunca se hizo. Y esto me recuerda ¿recuerdan aquel fideicomiso que se creó que por lo del temblor que Morena se robó? Literal, se lo robó completito. Bueno, este señor hizo exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que él lo hizo extorsionando a negocios en Ecatepec para que le donaran dinero que dizque para hacer una universidad, ¿no? Insisto, no hay universidad y no hay dinero. Por eso les digo que el extorsionador número uno de este país, el gobierno. Y eso, insisto, todo mundo lo sabe. El Chapo y el Mayo dijeron que le habían dado dinero al anciano maldito desde el 2006. ¿Quién pone esto en duda? Yo creo que en el fondo nadie. Porque en el fondo todo mundo sabe que esto es verdad. Te dan dinero del gobierno en un apoyo, estos apoyos del bienestar, y compran tu conciencia. No compran tu conciencia. Compran tu silencio. Porque en el fondo las conciencias de todos nosotros nos tienen claro que sabemos quién es quién ya hoy día políticamente en este país. Una señora que se gasta 3 millones de pesos en un guardarropa cuando ni siquiera lo genera en un año de trabajo, pues sabemos que hay una tranza, hay corrupción o hay algo. Cuando un político sale con un reloj de 8 millones de pesos, ¿de dónde demonios te lo compraste? Si tu salario de 100,000 pesos mensuales no te da para comprarte un reloj de eso. ¿Quién en su sano juicio, con 2 neuronas, como dice Franco Escamilla,
¿Puedes siquiera pensar que estos tipos se pueden comprar eso o más? No, no hay manera. Estás robando, estás saqueando. ¿De dónde este patán Augusto saca con que tiene un ingreso de 70 millones de pesos al año? ¿De dónde? Ah, no, es que soy empresario, soy ganadero, tengo una notaría. No, ni con eso te dan 70 millones de pesos anuales. ¿Qué estás haciendo? Estás saqueando al erario. Nos exhiben todos los casos de tranza y corrupción de los tribagos inútiles que no mueven un dedo para trabajar. Ya no son tribagos, son cuatribagos. Los cuatro cortados con la misma tijera. Pues digo, son hijos de quien son, ¿no? Parásitos inútiles, descerebrados y huevones. No se les conoce trabajo, no se les conoce actividad, no se les conoce nada que genere dinero. Y de repente tienen tiendas de ropa, como lo exhibí ayer, tienen negocios, tienen chocolateras, tienen cerveceras y tienen no sé cuántas cosas. Se vuelven millonarios de la noche a la mañana. ¿Pero de qué? No tenías trabajo, andabas en combi, utilizabas ropa de paca. Pero llega tu padre a la presidencia y te vuelves millonario. ¿De dónde? ¿De qué? De tranzas. Y todos lo sabemos. Y para todo aquel ciudadano que se quiera hacer güey, porque esa es la palabra, está bien. Pero eso no va a cambiar nada. Eso no va a hacer que las cosas sean o sucedan diferentes. Que Salinas Pliego debía dinero, ya lo está pagando. No, sí debía. Sí traía un problema fiscal real, ¿no? Si no hubiera tenido problema, pues no hubiera pagado nada. Te sostienes en que eres inocente y que no debes nada, y de ahí no te mueve nadie. Ah, ya pagó, va a pagar cerca de 30,000 millones de pesos. Ah, entonces sí debías. Entonces no era mentira que eras un evasor de impuestos, ¿no? Y ese es el probable candidato a la presidencia por el cual muchos de ustedes van a votar. O sea, insisto, va implícito. Estás pagando, ya pagaste una cantidad y vas a pagar otra mensualmente. Ah, estás admitiendo que debes. Mucha gente podría decir, no, pues es que lo obligaron. No. ¿De qué me habla? Otra vez, no es ningún secreto. Samsung, Walmart, Starbucks y muchas empresas que llegaron a este país, porque todas estas son extranjeras. Starbucks, Sanborn, Samsung, son extranjeras. Pero ¿qué pasa? Llegaron en gobiernos del PAN y del PRI. Y muy probablemente hicieron estas negociaciones que hoy día todos sabemos, porque siguen pasando con Morena. Ahí está el Epixerdo, Ibarra, ¿no? Le pide 150 millones al gobierno y no ha pagado nada. Salieron por ahí en una investigación que sí, que ha pagado unas mensualidades. No ha pagado nada. Y no va a pagar nada. Y así como el PRI y el PAN tenían a sus consentidos para no pagar impuestos, o pagar impuestos condicionados, o pagar de formas secretas, de dame a mí el dinero y yo veo cómo y te quito el impuesto, pues eso todo el mundo otra vez lo sabemos. Sigue pasando. ¿A quién aprietan ahora? A los pequeños y medianos contribuyentes. Pero a los grandes este gobierno sigue teniendo sus consentidos, ¿no? A los cuales no les cobra o les cobra por fuera. Insisto, en un mundo globalizado y donde la comunicación hoy día es al día, al minuto, vemos cómo pasa un accidente, pasa una situación, y antes de que la policía siquiera llegue, nosotros ya nos enteramos. Esto pasó con el tren interurbano.
o este tren accidentado, ¿no? Interoceánico, perdón. El propio gobierno, la propia policía, los propios sistemas de seguridad, de salud, no llegaban a esta zona cuando la gente ya estaba transmitiendo con su teléfono celular desde la zona del percance. Así de rápido, así de certero, así de cierto está haciendo todo. Y de todo nos enteramos. Ayer veía yo el programa del martes de Leo Zuckerman. Me encantó. Qué bueno que Vanessa retome esta... una participante de este programa de Leo. Vanessa... Ay, ahorita se me olvidó su nombre. Romero. Creo que Romero es su apellido. Además de ser una mujer increíblemente bella, y lo digo con mucho respeto, es una mujer increíblemente inteligente, tristemente seguidora de Morena, que más de Morena, de la izquierda. Pero Vanessa de repente tiene comentarios muy chairos, ¿no? Y a mí me cae mal, porque además me cae muy bien Vanessa en general, pero me cae muy mal cuando hace eso, porque ella no necesita hacer eso. Es una mujer demasiado inteligente para verse de esta forma. Ayer decía algo muy cierto, porque hablaban de la Suprema Corte, y decía, a mí me molesta estas maromas que están haciendo cuando se supone que hay un tribunal que se creó, se acaba de crear, que debería de estar checando todas estas pifias, errores y cochinadas de la Suprema Corte. Los 60 ayudantes, los excesos de gastos, las camionetas, o sea, todo este cochinero que hoy día vemos en la nueva Suprema Corte de Justicia. ¿Dónde están esos carceleros, esos verdugos que contrataron, que se supone iban a revisar que esto no pasara? Y lo decía Vanessa. Ella es de izquierda, ella es seguidora de Morena. Y lo decía ayer, no ayer, en el programa del martes, yo lo vi ayer. Decía ella, ¿y dónde está esa área que tiene que revisar, checar y de alguna manera hacer pagar a los culpables de ello? Sabrá Dios. Y hablaban también de las pifias, de por qué la idiota zombie de Palacio tendría que estar defendiendo a un poder independiente como se supone es la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué la presidenta del poder legislativo o ejecutivo tendría que estar defendiendo al Poder Judicial? Pero sacaron también esta descaradez, o a lo mejor exceso de honestidad, de un personaje, un diputado del PT, ¿no? Cuando salió a recetarnos, ya tenemos el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? Ya tenemos inclusive al INE, a la cuestión electoral, a la cuestión de la procuración también de la ley en el del Tribunal de Justicia, de la cuestión que tiene que ver electoral. Y decía él, le salió lo honesto por unos segundos, ¿no? Y decía él, ¿para qué queremos entonces hacer una reforma si ya controlamos todos los canales
estructuras, infraestructura o cosas que tienen que ver con el gobierno, ¿no? Así, con esa honestidad. Que más bien es un descaro, ¿no? Pero bueno. Y todavía nos van a querer mentir en la cara y decir que esto no existe, que esto no está pasando, como dice la idiota de voz de pito de calabaza, líder de Morena. No, claro que las cosas están pasando, y están pasando peor que nunca, ¿no? El PRI, decían por ahí, se atrevió a una serie de cosas, ¿no? Pero no al extremo. Aquí como yo lo he dicho, este ya es el cinismo. ¿Y qué digo al 100? Al 1000%, ¿no? ¿Y qué hacen? Taparse unos al otro. Insisto, lo del tren es evidente. ¿Para qué querían a la gorda inútil esta de la Procuración de Justicia? Para seguir. Aquí lo dijimos desde el principio. ¿Qué va a hacer esta señora? Una tapadera. Eso es lo único que va a hacer. Esta señora Tabey del INE, al menos 8 familiares metidos en el gobierno. Y así, el que ustedes me digan, los Batres, las alcalde, no anda haciendo el hijo añadido de la idiota de Palacio, haciendo documentales y demás, que porque se dice artista, ¿no? Un idiota que aplasta latas y que dice que es arte, ¿no? No, es que de verdad, aquí hasta esa parte está, no sé, estamos viviendo un tiempo muy crítico, ¿no? En el sentido de que música y otras cosas les llaman, a latas aplastadas le llaman arte, ¿no? No lo sé, yo hay cosas que no entiendo, ¿no? Pero metido en el gobierno, haciendo documentales, haciendo cosas y cobrando millonadas. Y así el político que ustedes me digan. Los Monreal, metidos en la política, son, creo que entre familiares, hermanos y yo, son como 10 gentes, 12 gentes, ¿no? Pero así para donde volteen y con el que me digan, ¿no? Y cuando creamos, porque además con esto del tren, ahora resulta que la empresa que le da mantenimiento a los trenes en España y que parece estar ligada al accidente que hubo en España, es la misma empresa que ayudó a construir los trenes en México, ¿no? ¿Casualidad? No lo creo. La que pudo estar inmiscuida en tranzas, corrupción y cosas mal hechas en España, trabaja en México, y resulta que ambos lugares tuvieron accidentes, ¿no? Yo les digo, las casualidades en política no existen. Lo más increíble de todo esto, finalmente, damas, caballeros, es que a pesar de que existimos canales como este, 9 años haciendo trabajo de comunicación, con mucho ánimo, con mucho gusto, a la gran mayoría de ustedes parece no importarle. Como lo dijimos, parece ser que ya se acostumbraron a la mala vida. Porque decía una vez un analista, hablamos de eso hace unos 3 años, ¿no? Como un analista nos decía, hizo un estudio muy interesante, que nos decía, es que esto viene desde los 50s. La ideologización de la gente viene desde los 50s. Viene más o menos con
Cárdenas. Hay gente que habla que aquí empezó esta ideologización importante y fuerte con Cárdenas. Cárdenas hace esta cuestión del petróleo, que no fue con el petróleo, insisto, cuando la ventaja de leer y de seguir a los historiadores es que nos damos cuenta de qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Y como decían, el petróleo siempre fue de México. Lo que se nacionalizó, como decía esta persona, fueron los fierros. Pero el petróleo siempre fue de México. Ah, no, pero se vendió aquella nacionalización como un parteaguas, como un antes y un después, ¿no? ¿Y qué nacionalizaron finalmente, como decía este analista? La tranza, la corrupción, el robo y el saqueo. Porque Pemex se volvió la caja chica del presidente en turno. ¿De dónde era? ¿De donde robaban mayormente? De Pemex. Pemex jamás fue de los mexicanos. No, era de los corruptos, criminales y ladrones políticos en turno. Hasta el día de hoy. Pero hoy día Pemex, una empresa quebrada, una empresa basura, una empresa que debe más de lo que ingresa, pues obviamente ya no puede ser la caja chica de nadie. Y ahora ya se volvió la dependiente del gobierno. Al grado de que le han metido más de 2.4 billones de pesos para rescatarla. Pero estás queriendo rescatar, ya no digas a un muerto. Tú estás queriendo revivir a un esqueleto que lleva 30 años enterrado, ¿no? O sea, ya ni siquiera le quieres jugar al Frankenstein. Porque por lo menos el Frankenstein estaba hecho de piezas de cuerpos humanos recientes. No. Estos quieren revivir a un esqueleto. Y otra vez, todo mundo lo sabe. Y en canales como este de su servidor lo decimos y lo exhibimos tal como es. Pero además le hablamos a cada uno de ustedes como ciudadanos. Y yo busco hacerlos sentirse culpables, ¿sí? Porque todos somos, no nada más ustedes, también yo. Todos de alguna manera u otra fuimos culpables de estar viviendo como estamos. Porque no hicimos, porque no revisamos, porque no checamos, porque no analizamos quién nos iba a gobernar. Votamos a lo idiota. Estábamos enojados y queríamos sacar al PRI, al PAN, y votamos por el primer pendejo que se nos atravesó. Nada más que ese pendejo fue un anciano maldito, deshumanizado, descerebrado y con un odio tremendo, ¿no? Y nos equivocamos brutalmente. Porque así de pendejos fuimos los ciudadanos, de creerle a un idiota como ese, de que primero los pobres, ¿sí? Es a la gente de la cual se ha abusado más para ellos seguir robando, saqueando y pelando al país, ¿no? ¿Y los pobres? No, los pobres igual de pobres. Que se sacó a 13.5 millones de ciudadanos de la pobreza. Falso de toda falsedad. Los verdaderos analistas dicen que si se sacó a 4 millones, están exagerando ya. ¿De dónde salen 13.5? De cifras a modo. Como el crimen, como las desapariciones, como que está bajando los homicidios, ¿sí? Bajas los homicidios y te disparan los desaparecidos, ¿no? Qué casualidad. Ya muchos ya no nos ven la cara de idiotas, ¿no? Pero todavía hay mucha gente que sí. Y mi canal fue el ejemplo perfecto para darme cuenta que efectivamente parece ser que muchos de ustedes no quieren cambiar.
que muchos de ustedes no quieren hacer nada y no están dispuestos a dar la lucha, y más bien siguen esperando a ver si Trump se le bota la canica y entra a acabar con los grupos de crimen organizado. Apuestan, desean, sueñan con ello. Que en vez de que lo haga el gobierno por el cual votamos y debió haber hecho eso, no. Hoy día la gran mayoría, y leía yo un artículo, veía yo más bien un programa de Atypical en el que tocaron este punto y decían, si le preguntamos a la gente ¿qué quieren? Decían en este programa, estoy seguro que el 90% de la gente va a decir que entre ya a Estados Unidos y acabe con el crimen organizado. Porque el gobierno no lo va a hacer. Y entonces, ¿para qué votamos por estos inútiles? Este trabajo de comunicación, mañana haré, yo creo, mi último video. Fueron 9 años, fue una historia, lo que me llevo es la experiencia. Nunca creo que en mi vida había yo investigado tanto, siguiendo a tanta gente, aprendiendo tanto de política como en estos últimos 9 años, ¿no? Proponiéndoles una candidatura independiente con su servidor a la presidencia, pero que parece ser a nadie le interesa. Como lo dije yo, es más fácil que compartan un video chistoso de lo que ustedes quieran, que compartir un video que puede cambiar su vida, porque lo político hoy día toca todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero no, eso no lo quieren ustedes. Ustedes quieren el dinero fácil, y no digo que todos, pero muchos de ustedes quieren el dinero fácil, el no meterse en líos, el no meterse en problemas. Yo se los he dicho a los canales de comunicación de ciudadanos haciendo. Yo les dejé al menos 3 videos. En cada video que yo hago, les dejé al menos 3 videos de mucha gente que está haciendo contenido. Pero como yo se los dije también, contenido en donde ninguno de ellos quiere entrar a la política para cambiar las cosas. No, es criticar. Y yo lo dije, criticar por criticar no va a cambiar al país. 9 años de aprender, 9 años de hacer, 9 años de aprender muchas cosas que yo desconocía. En ese sentido me siento agradecido a quien me permitió el canal que me tiraron. Tenía yo gente que me seguía en Corea, en Australia, en Inglaterra, y que una vez se perdió el canal, perdimos a todos esos seguidores, ¿no? Pero donde mucha gente coincidió conmigo. La pasividad, decía una amiga, el agachón no lo hemos perdido. Y así no va a cambiar México y no va a cambiar absolutamente ningún país. Con esa actitud así de ver si los castigamos en la siguiente elección, pero así de esa forma, no importa si hoy día sea Salinas Pliego, ¿no? Yo se los he dicho, a mí Salinas Pliego no me gusta porque creo que no tiene las causas positivas para ser un buen candidato, pero es mi opinión, ¿no? Todos somos libres de tomar la decisión y el camino que quieran, y así lo vamos a tener que hacer. La decisión de su servidor obedece al bajísima
visualización de este trabajo de comunicación que implica tiempo, que implica dinero, que implica esfuerzo, pero que parece a nadie le interesa y nadie quiere reconocer. Sigamos entonces como vamos, y que nos gobierne Morena por 70 años más, una narcosecta criminal asesina, que nos gobierne por otros 60 años más, como sucedió con el PRI, y a ver si el día de mañana nuestros jóvenes despiertan y cambian eso, ¿no? Porque parece ser que nosotros en este momento no lo vamos a hacer. Señores, insisto, el programa de mañana, nomás tocaré algunas cositas que se me quedaron por ahí y con ello nos retiraremos. Un placer haber hecho este trabajo de comunicación para con ustedes. Gracias a todos y cada uno de aquellos que en algún momento nos apoyaron, nos dedicaron unas palabras o interactuaron con su servidor en los programas en vivo, etcétera. Gracias, en verdad. Fue un espacio que disfruté tremendamente. Cada video que yo realicé fue con la mejor de mis intencionalidades, algunos de ellos fuertes hasta en el tono y el volumen, porque yo soy así, intenso, y no me preocupo de que la gente me critique por ello, porque así era necesario. Pero agradezco a todos aquellos que en el pasado, en el presente, tuvieron esa cuestión de ver el trabajo de su servidor. Gracias enorme. Insisto, a todos los que pues ya no nos ven o ya no nos siguen, poco tendré que decir, porque ya no nos ven o ya no nos siguen, pero qué lástima que un país que pudo tener, todavía tiene unas oportunidades bestiales de salir adelante, de crecer, de ser diferente y ser parte del primer mundo, su propia gente, la propia ciudadanía, esté decidiendo en este momento que eso no es lo que quiere, que lo que quiere es una limosna, una dádiva, que ni siquiera es del gobierno, porque es dinero de impuestos, y que eso sea más importante que lograr los sueños que cualquiera de ustedes pudo haber tenido. A carácter de mientras, a carácter de ello, hagan lo que tengan que hacer, vivan como quieran vivir, pero al mismo tiempo, como siempre lo dije, háganse responsables de que esa vida que hoy tienen, mucho, sin duda mucho, es culpa de cada uno de ustedes en este hermoso México. Hagámonos responsables de que si vivimos como estamos viviendo, es porque nosotros decidimos ello. Y los políticos, a final de cuentas, se encargaron de hacer su parte. Insisto, a carácter de mientras, cuídense, bendiciones, que la pasen muy bien, ya saben.